Ya, vamos a empezar ahora. Uy, vamos a presentar acerca de las actitudes, un tema muy importante. Los integrantes son Karen Aroca, Isabela Cruz, Matías Hernández y yo, Antonella Pinto. Los temas que vamos a tocar hoy es, bueno, introduciendo el tema, qué es lo que son las actitudes, el concepto de la actitud, la formación de las actitudes, qué relación hay entre la conducta y la actitud, la persuasión y bueno, todo eso y al final la conclusión. Ya, como introducción, bueno, el estudio de las actitudes siempre ha sido de mucha importancia y siempre se concentra como gran parte de interés en la psicología social. Además que en los últimos 15 años el interés y la investigación de este tema ha sido parte importante de resurgimiento. Y por esto, como grupo, hemos resumido los puntos principales de este concepto presentado en el libro de la psicología social de Enrique Barra Almagia. En esta presentación se toca el tema de la actitud desde los inicios y principios básicos, también el cómo afecta a su estudio en la actualidad, tocando diversos términos relacionados y analizando los diferentes modelos y la importancia. Ya. Bueno, ¿por qué las actitudes son un tema de interés en la psicología social? Bueno, respondiéndose ¿Se a me la escucha? pregunta, sí, se te escucha. ¿Isa voy a responder toda la pregunta o la respondo yo? Se cayó. Se cayó. Ya Pucha. no importa, sigue no. Ya. Bueno, respondiendo a la pregunta, existen tres planteamientos eh, a esta pregunta, pero la respuesta más concisa fue la que dio Barón y Virne en 1994, quienes plantean que las actitudes moldean tanto nuestras percepciones sociales como nuestra conducta social. Bien, explicando el concepto de actitud. Bueno, las actitudes tradicionalmente siempre han sido definidas involucrando las creencias, los sentimientos y disposiciones a actuar, pero no obstante, los psicólogos sociales las conciben como evaluaciones que se con las creencias y la acción. Eh, bueno, las actitudes presentan tres componentes principales. El cognitivo, eh, en donde la persona conoce sobre su objeto actitudinal, como por ejemplo, ya, correr es bueno para la salud. El afectivo, que consiste en cómo siente la persona hacia el objeto, y como ejemplo de eso sería, bueno, el malestar al correr por no hacerlo frecuentemente. Y el conductual, que donde lo principal es el conocimiento acerca de las interacciones de la persona con el objeto actitudinal, como por ejemplo el hecho de que la persona no corra usualmente. Ahí está el cognitivo, el afectivo y conductual, como ejemplo en imagen. Ahí. Ya. La formación de actitudes.
La mayoría de nuestras actitudes son adquiridas o aprendidas a través de las experiencias. Además, muchas de nuestras actitudes las aprendemos por procesos de aprendizaje social. Y dentro de estos procesos se distinguen el condicionamiento clásico, que es donde los estímulos neutros se mezclan con estímulos de reacciones negativas, dando como los resultados estímulos neutros que suscitan reacciones desfavorables. El condicionamiento instrumental de Thorndike y la caja problemas, que es un ejemplo, que se divide en conductas seguidas por resultados positivos que se fortalecen y conductas seguidas por resultados negativos que se suprimen. Y por último, que el modelado o aprendizaje vicario, los individuos adquieren formas de conducta al observar acciones de otros y, bueno, a través de la experiencia directa desarrollan reacciones con los objetos sociales y existen evidencias donde la influencia genética influye en algunos tipos de actitudes. Relación entre actitud y conducta. La relación entre actitud y conducta se manifiesta desde la creencia de que las actitudes pueden llegar a influenciar en la conducta del individuo. Lapierre y Wickler en 1969, mediante un estudio, concluyeron que estos términos están estrechamente relacionados hoy en la actualidad. Y este estudio se conoce bajo tres factores. El primero, la generalidad, que nos indica que se da la similitud cuando ambos términos están al mismo grado de generalización. El segundo factor es la fuerza, actitud, interés propio y rol de la autoconciencia. Existe una variable que es la experiencia conductual, que explica cómo la experiencia directa produce actitudes más accesibles. Por otro lado está el interés propio del objeto actitudinal, que nos explica que depende del grado de cómo el evento afecta la vida de la persona, influirá en su forma de actuar. Y la autoconciencia es ese grado que la persona focaliza su atención en sus propias actitudes. El último factor es la accesibilidad actitudinal. Se refiere a la facilidad con que actitudes específicas pueden ser recuperadas desde la memoria y traídas a la conciencia. El modelo de acción razonada fue planteado en 1967 por Fishman y Axen y se focaliza en la relación entre actitudes, intenciones, conducta y creencia. Propone que la actitud respecto a una conducta en la que se determinan las intenciones de una persona de realizar o no una conducta. Este modelo se puede representar bajo las siguientes fórmulas. La primera es: actitud hacia la conducta es igual a las creencias acerca de las consecuencias de la conducta por la evaluación de las consecuencias. La segunda fórmula nos indica que la norma subjetiva es igual a las creencias normativas relativas a otro por la motivación para conformarse con lo que otros pensarían. A lo que se quiere llegar con esta fórmula es predecir y explicar cómo las personas se involucran o no en ciertas conductas. La forma de verificar este modelo consiste en seleccionar una conducta y luego medir en los sujetos las siguientes condiciones: su intención de realizar la conducta, su creencia acerca de las consecuencias de emitir esta conducta, su evaluación de tales consecuencias, sus percepciones de lo que otros piensan que ellos deben hacer, cuán motivados están para complacer a otros y si han realizado o no esta conducta. Este modelo ha sido exitoso en muchas ocasiones, pero también ha presentado algunas fallas que limitan su capacidad predictiva. Y esos factores son: cuando los hábitos predominan sobre la razón, hay fuertes componentes emocionales que afectan la conducta, ellos no creen que son capaces de hacer lo que dicta la razón, y ellos tienen concepciones morales sobre la conducta que son independientes a su percepción. Además de estas limitaciones, existen otras que son de carácter social, que son las siguientes: cuando la presión social afecta la conducta y que la disonancia cognitiva es una importante fuente de influencia no racional sobre las actitudes.
Ahora en la persuasión y cambio de actitudes, debido a que hay muchos factores que pueden afectar en el cambio de actitud de un sujeto, de una persona, existen diferentes maneras de abordar el tema y tenemos de manera más generalizada la perspectiva tradicional y la perspectiva cognitiva. La perspectiva tradicional es, digamos, la que aborda desde un punto más básico el mensaje persuasivo, es decir, la estructura del mensaje, cómo se envía, hacia quién va dirigido el mensaje, pero en general se enfoca en el mensaje y en cómo éste afectaría a la persona. Ahora la perspectiva cognitiva, que es más actual, apunta a cómo el sujeto recibe ese mensaje y cómo el sujeto lo analiza. O sea, se enfoca más en solo el sujeto y en cómo el mensaje afecta a este sujeto, digamos, cómo lo analiza y lo procesa. Y ahora de esta perspectiva cognitiva tenemos los modelos principales, que son el modelo de probabilidad de elaboración y el modelo heurístico. El modelo de probabilidad de elaboración básicamente clasifica dos rutas en cuanto al esfuerzo cognitivo que hace el sujeto. El mensaje, dependiendo del tipo de mensaje y la importancia que tenga el mensaje para el receptor, es la ruta que se ocuparía. Si el mensaje es importante, tiene importancia personal y es relevante para el sujeto, eso sería la ruta central. Y en caso de no serlo y de ser más, digamos, menos importante, más superficial, pasaría a ser la ruta periférica. Ahora en el modelo heurístico sería más o menos lo mismo, también propone dos rutas diferentes, pero en cuanto al procesamiento que haría, digamos, el análisis que haría el sujeto, que tenemos el procesamiento sistemático, que sería equivalente a la ruta central, digamos, de si el mensaje es importante para el sujeto, que convendría más análisis de los argumentos, más análisis del mensaje, etc. Y luego tenemos el procesamiento heurístico, que ya sería más superficial. Ahora aquí la diferencia entre el procesamiento heurístico y la ruta periférica, que ambos, digamos, son el mensaje con poca importancia para el sujeto. La diferencia está en que la ruta periférica del primer modelo se enfoca más en el poco uso, digamos, en el bajo nivel cognitivo, bajo esfuerzo cognitivo. En cambio, el procesamiento heurístico es más específico, es más restrictivo porque, digamos, especifica el uso del procesamiento simple, superficial, digamos, restringe un poco más el procesamiento general del sujeto. Ya, bueno, en ambos modelos que se mencionaron anteriormente, la persuasión tiene dos mecanismos. Ahí. Ya, dos mecanismos. Y eso ayudan a explicar cómo los mensajes persuasivos cambian las actitudes de un individuo. Dentro de eso está el procesamiento sistemático, en donde el tema es importante y esto implica una reflexión cuidadosa, usa algoritmos, depende de la calidad de los argumentos y si este produce cambios van a ser duraderos. En el procesamiento superficial el tema no es muy importante, incluye una menos reflexión y usa heurísticos. También depende de los aspectos periféricos y bueno, en cambio este si produce cambios van a ser inestables. Estos ayudan a explicar el impacto de muchas variables que afectan en la persuasión. Cito a Barón y Birne, que dijeron, en un análisis actual se podría explicar tal efecto aludiendo a que la distracción puede impedir que los individuos se involucren en un análisis cuidadoso de la comunicación, o sea, en un procesamiento central, y por lo tanto ellos pueden ser fácilmente persuadidos por argumentos relativamente débiles o responder a claves periféricas tal como el atractivo del comunicador. Existe un efecto adormecido que quiere decir que cuando se persuade y la fuente es creíble, entonces el efecto persuasivo es mucho mayor y en cambio con fuentes menos creíbles el efecto es mucho menor.
aunque después de un tiempo el efecto va a invertirse. Es decir, que la actitud persuasiva inducida por un mensaje de una fuente más experta, esta puede disminuir, y mientras que al ser una fuente menos creíble, bueno, la actitud de persuasión puede aumentar. La explicación a este fenómeno puede ser que cuando la fuente es confiable, el mensaje se procesa a un nivel periférico, y ese proceso produce cambios menos duraderos, ¿ya? En cambio, cuando la fuente es menos creíble, el procesamiento va a ser más sistemático. Analiza los argumentos, pero se descarta su validez debido a la baja credibilidad de la fuente. Y con el paso del tiempo, el individuo recuerda el contenido de ese mensaje, posiblemente procesado sistemáticamente, y así lo va a encontrar persuasivo. Bueno, factores que determinan este tipo de procesamiento. Ya. La estrategia persuasiva que produzca un procesamiento sistemático va a ser de mayor utilidad. Y para que haya un procesamiento de las comunicaciones persuasivas depende de estos dos factores. Los factores motivacionales, que lo representa esta imagen, en donde hay una involucración del receptor o una relevancia personal del tema. Las aparentes inconsistencias del mensaje, hay una responsabilidad personal de decidir correctamente, y la necesidad de cognición del individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Que disfruta de involucrarse en actividades cognitivas, o sea, que le dé para pensar. Los individuos con alta necesidad de cognición van a dedicar más tiempo y esfuerzo en procesar los mensajes persuasivos. Entonces van a responder a favor si los argumentos son suficientemente poderosos, por así decirlo. Pero claramente va a suceder lo contrario con una persona de baja necesidad de cognición. Y bueno, el siguiente factor son los factores de capacidad, que lo representa esta imagen, en donde la habilidad para procesar es comprender y evaluar toda la información que está diciendo tal individuo. También tener un conocimiento previo para generar los contraargumentos y pensamientos relevantes, y una concentración en el mensaje. El proceso de persuasión a través de un procesamiento sistemático va a depender tanto de la cantidad de pensamientos en torno al mensaje como de la favorabilidad de estos pensamientos. Existen otras características como el automonitoreo, en donde las personas ajustan su conducta a las demandas de la situación. O sea, tratan de encajar con los demás para dar una buena impresión, como lo representa esta imagen. Y se involucran en un procesamiento cuidadoso del mensaje cuando la fuente es atractiva. Y la otra característica, que es la autoconciencia, que lo representa esta imagen, en donde las personas se enfocan en sus propias actitudes y conductas. Entonces, mientras mayor sea la autoconciencia, el individuo va a procesar los mensajes persuasivos que éste considere relevantes para él. Y entonces van a ser persuadidos por un mensaje que les convenza. Ya. Bueno, las funciones de las actitudes y la persuasión. De acuerdo al enfoque funcional, las personas van a conservar las actitudes que satisfacen sus necesidades. Entonces, si distintas personas tienen diferentes necesidades, el mismo mensaje persuasivo puede que no sea efectivo para todas las personas. El enfoque funcional, que es un estudio que realizó Katz en 1971, plantea que las actitudes tienen
4 funciones principales y agregamos más porque son otras importantes que mencionan otros autores. Bueno, la función instrumental, adaptativa o utilitaria es en donde las actitudes son el medio para alcanzar una meta deseada o evitar lo no deseado, o son asociaciones afectivas experimentadas en el pasado con el objeto. La función ego-defensiva, bueno, algunas actitudes se van a desarrollar para proteger al individuo de reconocer las verdades básicas sobre sí mismo o las duras realidades de su mundo externo, como los impulsos o sentimientos inaceptables o amenazas externas. Otra función es la expresiva de valores, que permite que el individuo se exprese positivamente por sus valores centrales y el tipo de persona que cree ser. Esto ayuda a que se establezca su propia identidad y realce su imagen. Y por último, función de conocimiento, que son algunas actitudes que ayudan a que la persona pueda lograr con mayor claridad y consistencia su percepción de la realidad. Y las últimas 2 que agregué son las que mencionaron Smith y Mackey, en donde la función de evaluación del objeto ayuda a que las personas tengan un manejo del ambiente o ayuda a interactuar también con los objetos actitudinales. Y la función de identidad social ayuda a expresar la identidad de las personas, manifestar sus convicciones y afirma las relaciones significativas con los otros. Entonces, nos hacemos la pregunta de cómo se relacionan las funciones de las actitudes con la persuasión desde un punto de vista cognitivo. Y respondiéndola, bueno, los mensajes persuasivos que se focalizan en la función actitudinal apropiada para un objeto determinado van a ser más exitosos que aquellos mensajes que se focalicen en otras funciones. Y como conclusión, a ver, la actitud que tengamos frente a una dificultad será crucial para que la resolvamos. La actitud varía dependiendo de cada situación a la que nos enfrentemos. Y va a depender de cómo sea esta situación para saber qué actitud es la que vamos a tener. Que tengamos conocimiento sobre las actitudes en el mundo de los negocios nos sirve para estar preparados ante diversas situaciones y de qué manera vamos a sobrellevarlas. Y por último, la bibliografía. Eso, muchas gracias por su atención. ¿Alguna consulta, duda, comentario? Hola, yo tengo una pregunta. Hágalo. ¿Mm? Bueno, primero que todo su presentación, igual. Con respecto a cuando hablaron del automonitoreo, ¿qué sucede con las personas que tienen bajo automonitoreo? Lo que pasa con las personas que tienen bajo automonitoreo es que ellas van a procesar los mensajes como cuidadosamente de los comunicadores expertos. Eso en resumen. Se van a centrar más en analizar los mensajes de los expertos. Espero que haya respondido bien la pregunta. Sí, sí, sí. Ya. Gracias. De nada. Claro, la actitud, si se fijan, de acuerdo a lo que plantea ahí la teoría, es también parte de un constructo social, pues, en donde la persona, a través de sus pensamientos y procesamientos de la información a nivel psicológico y de lo que va aprendiendo del entorno, uno podría decir, va aprendiendo a tener una buena actitud o una mala actitud, una actitud positiva, una actitud negativa, una actitud facilitadora o una actitud conflictiva.
¿ya? Y esa actitud, de alguna manera, que es algo mental, se va a expresar a través de la conducta. Y las personas con buenas capacidades cognitivas y buenas habilidades les va a permitir esas habilidades poder hacer cambios y modificaciones en la actitud y expresarlo a futuro en la conducta. ¿A qué me refiero? Tengo una actitud de repente poco motivada, que estoy como chata y la cuestión, y que esto y que lo otro, entonces converso con alguien que a lo mejor me estimula, me motiva, me hace dar cuenta de cosas que antes yo no veía y me sirve como referente positivo. Si se van fijando, ahí ya vamos con el tema de la socialización y modelamiento. Además, cuando yo lo observo, veo que sus comportamientos y sus conductas tienen buenos resultados, entonces empiezo yo a imitarlo. Y además, como empiezo a cambiar mis conductas, yo mismo empiezo a evaluar y a darme cuenta que este cambio de comportamiento me está siendo positivo, porque estoy viendo que hay resultados diferentes a los que tenía anteriormente cuando tenía la otra actitud. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, como actitud cuando yo estudio para la universidad, cuando yo tengo una mala actitud para ayudar en la casa, una buena o una mala actitud para poder hacer mi cama, o para poder llevarme bien con el hermano, o para diferentes cosas. ¿Ya? Claramente hay personas que tienen estructuras de personalidad que son un poco más rígidas, como lo he mencionado en otras oportunidades, y a esa persona le va a costar un poco más, porque va a tratar de hacer el cambio de actitud, pero va a retroceder. Va a tratar nuevamente y va a retroceder, y va a desertar con facilidad, sobre todo si es que no ve el beneficio. Entonces, claro, la autoconciencia, la autorregulación, el automonitoreo, tiene que ver también con la constancia y con las ganas que tiene la persona de poder hacer esos cambios actitudinales. Nosotros en psicología somos, bueno, muchos psicólogos son un poco como poco aterrizados y dicen, no, si todo el mundo tiene posibilidad de cambio. Y la verdad es que hay que ser responsable con eso, porque no todo el mundo tiene posibilidad de cambio, no todo el mundo quiere cambiar, no toda la gente le hace sentido el cambio, nivel beneficio. Hay personas muy narcisas que se centran mucho en sí mismos y es como, si tú quieres que yo haga algo distinto, hazlo tú. Entonces son personas que al final son rígidas, al otro lo condenan a tener que aguantarlo, y los otros pobres más encima lo aguantan, o le paran el carro, lo mantienen a raya, pero tampoco lo pescan. Entonces ahí la persona debiese ir generando un cambio de actitud en la medida que le es posible, ¿ya? Yo diría que la gente que viene de sistemas familiares machistas, impositivos, donde hay un padre muy narciso, muy autoritario, muy egocéntrico, una madre a veces muy sumisa, que cede demasiado, y los hijos están observando esos patrones de comportamiento de adultos, probablemente te vas a identificar con el patrón de tus propios géneros. ¿Ya? Eso es frecuente que pase. Y eso va a hacer que tú termines repitiendo el mismo tipo de comportamiento. Entonces, vamos a tender, por lo general, a tener, una actitud muy similar a la que tienen las personas que participan en nuestro sistema de crianza, ¿ya? Ahora, en el mundo laboral, la actitud es clave, porque la actitud te abre puertas, te permite darte a conocer, te permite generar aprendizajes nuevos, te permite surgir. Hay gente que a veces no es brillante intelectualmente, no es que sea leso, pero no son brillantes, pues no tienen los indicadores de coeficiente intelectual elevadísimos, pero como tienen una buena actitud y tienen las ganas y son habilosos, esa persona surge. De hecho, muchas veces surgen más las personas con una buena actitud y con buenas habilidades que la persona brillantemente inteligente, porque el que es inteligente se va a quedar ahí como pegado con la teoría, y como le van a costar las relaciones interpersonales y a lo mejor va a ser un poco inconscientemente prepotente, dado que se le da fácil los conocimientos, no va a dimensionar que ¿para qué voy a cambiar si esto yo ya lo sé? Igual la gente me felicita porque hago bien mi pega, porque tengo conocimiento. Pero el otro tiene una actitud positiva. Entonces, probablemente se le van a dar más fáciles las cosas, sobre todo de los logros a nivel laboral. Ya la actitud te permite enfrentar desafíos, cambios, obviamente que hay que matizar también, pues alguien que tiene una buena actitud no tiene la buena actitud todo el rato, pues, o sea, si se lo embarran, si lo estafan, si de repente siente que hay algo que tiene que ver con algo injusto, esa persona también se puede molestar, se puede enojar, se puede desilusionar, pero la diferencia va a estar, a diferencia de otras personas, en que le va a ser más rápido, más fácil salir del estado afectivo, por ejemplo, de desilusión, de desmotivación, porque no se va a quedar pegado, ¿ya? Entonces va
a ir evolucionando y va a ir revirtiendo su estado afectivo y va a poder volver a retomar la actitud positiva que habitualmente tiene. A diferencia de la persona que tiene una actitud negativa, que reclama, se queja y todo el rato es rumiante y al final agota, o sea, se agotan ellos mismos de tanto quejarse y agotan al entorno y más encima se autorrefuerza su mecanismo como de la mala actitud. ¿Ya? Le vamos a pedir entonces al otro grupo que falta, que es el de la percepción social, que se presente, por favor. ¿Están por ahí? Sí, sí, profe, aquí estamos. Chiquillos, cánteme por favor el nombre de los integrantes para ponerlo aquí en la planilla al tiro. Para después ponerles la nota así como al ladito rápido. Por eso quiero tenerlos al tiro. Ya, son el integrante, o sea, los integrantes son Iratzi Abraham, ¿Ya? Cristóbal Morales, ¿Ya? Ignacio Riveros, ¿Ya? Axel Tapia ¿Ya? y Eitan Bom. Ya, chiquillos. Ya, profe, yo voy a compartir la ¿Voy a pantalla. compartir? Sí, Ya, me voy a silenciar entonces. ¿Ya? Éxito, que les vaya muy bien. muchas gracias, profe. Ay, ¿me puede confirmar si es que se ve bien? O sea, ahora. Ahí se ve. Ya. Buenos días a todos los presentes. El día de hoy, junto con mi grupo, les vamos a realizar nuestra presentación acerca de la percepción social. Y nuestro grupo está conformado por Iratzi Abraham, Cristóbal Morales, Ignacio Riveros, Axel Tapia y quien les habla, Eitan Bom. A continuación, mi compañero Axel va a pasar a presentar el tema. Para iniciar con este tema, veremos que la percepción social es un proceso el cual las personas, los individuos ordenan los estímulos y de la misma manera crean una imagen razonada y buscan conocer y comprender a los demás, ¿ok? Se relaciona con el número, o sea, con el mundo, perdón, que nos rodea y las perspectivas distintas al interpretar la vida social. Como se puede dar acá el ejemplo con Bob Esponja y Patricio. Las claves observables. Apariencia física. Antes que todo quiero comenzar con una pregunta para cada uno, que si es importante para ti crear una buena primera impresión en los otros. La apariencia física es la influencia de nuestras impresiones hacia las demás personas, ya que estos rasgos pueden estar asociados a algunos estereotipos. Un ejemplo sería como, claro, sería el de Patricio anteriormente con Bob Esponja, ya que Bob Esponja tenía los lentes y Patricio se daba una impresión de que era inteligente tan solamente por portarlo. Las claves no verbales. Esta sería la comunicación entre los individuos que no aplica el lenguaje hablado y se dan con las expresiones faciales, conducta visual, lenguaje corporal. Pueden llegar a comunicar mucha información acerca de una persona, sobre todo acerca de sus sentimientos y actitudes. Por ejemplo, cuando nosotros estamos enojados, muchas veces tendemos a dar como impresiones con nuestro cuerpo. Conducta manifiesta. Esta sería como una de las más importantes,
para poder desarrollar una impresión acerca de una persona, ya que nos lleva a un refrán antiguo. Yo creo que lo han escuchado. Juzgar a los otros por sus acciones y no por su apariencia o por lo que dicen. Sería entender de por qué las demás personas están actuando de la manera que lo han hecho o lo hicieron. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, a continuación hablaremos sobre el rol de la accesibilidad. Muchas veces una conducta o una característica puede ser interpretada de distintas formas. En tales casos tendemos a utilizar conocimiento relevante que sea más accesible para nosotros. Por tanto, mientras más accesible sea el conocimiento, es más probable que venga a la mente automáticamente. Entre los factores que influyen en la accesibilidad del conocimiento están las expectativas, que son cuando creemos que algo es más probable. Nuestros pensamientos acerca del resultado anticipado determinan nuestra interpretación de lo que realmente ocurre. Los motivos. A menudo no solamente vemos lo que esperamos ver, sino también lo que queremos ver. Y el solo hecho de pensar en ciertas metas deseadas hace accesible las representaciones cognitivas de estas metas, y esta afecta nuestra interpretación de la conducta de otros. El ánimo. El estado de ánimo positivo o negativo tiene un impacto demostrado en cómo interpretamos la conducta de otros y por tanto en nuestras reacciones hacia ellos. El contexto. A menudo la situación en la que ocurre una conducta ambigua nos ayuda a interpretarla. Activación reciente. Una representación cognitiva que ha sido traída recientemente a la mente permanece accesible por un tiempo. La accesibilidad crónica. El uso frecuente de una representación cognitiva por días, meses o años puede hacerla crónicamente accesible, resultando que la persona use repetidamente los mismos conceptos al interpretar la conducta de otros. A continuación, mi compañero Ignacio. Bueno, continuamos con el rol de las asociaciones. Y bueno, las asociaciones pueden formarse por la similitud del significado o sea, entre dos representaciones cognitivas o esquemas, o porque repetidamente se piensan ellas como ligadas. Y bueno, a diferencia de lo otro, nosotros vamos a tender como juzgar por la información que nosotros tenemos y que poseemos nosotros para realizar como estas asociaciones. Y bueno, en la primera foto, obviamente nosotros vamos a tender a asumir que es un acto de deshonestidad, y el segundo que es un acto de generosidad. Y esto va a ser muy difícil como poder interpretarlo de otra forma debido al conocimiento que nosotros poseemos y el instinto. Y bueno, continuamos con la siguiente diapositiva. Ya bueno, las primeras impresiones. Y bueno, nosotros asumimos que las impresiones iniciales que formamos sobre los otros van a moldear el curso de nuestros futuros encuentros con ellos, y que tales impresiones podrían ser muy resistentes al cambio, aunque la información posterior sea contraria. Un ejemplo de esto es cuando dicen que alguien supuestamente es, no sé, mala persona, o que le cae mal a alguien, y nosotros quizás vamos a conocer a esa persona con esa imagen, y en nuestro curso o sea, nuestro vínculo con esa persona va a intentar descifrar que quizás no es así, o comprobar que no es así, debido a esa primera impresión que nos dejó otra persona externa. Y bueno, acá aparece el efecto de primacía, que son las impresiones que nosotros formamos sobre los otros, que se ven afectadas por la información que recibimos primero. Y esto se compone por trozos de distintos factores, los cuales son, primero, la fuente de información. Depende de dónde nosotros hayamos obtenido esta información, la confianza que le otorguemos. Mientras más confiable sea, más peso va a tener. Si la información es positiva o negativa, y un dato es que nosotros siempre vamos a tender a poner los datos negativos sobre los positivos, y esto quizás sea para autoprotegernos, que tendamos a hacerlos. Y bueno, el siguiente es el grado en el que la información describe las conductas o rasgos atípicos,
Y bueno, nosotros, mientras algo sea más inusual, nosotros le vamos a dar más relevancia. Y por último, o sea, quizás, o sea, terminamos en eso. Nosotros le vamos a dar mayor peso a la información que nosotros apreciamos primero. Ya, ahora están las atribuciones, que estas se refieren a nuestros esfuerzos para entender las causas de la conducta de los otros y en algunas ocasiones la de nosotros mismos. Bueno, el proceso atributivo comienza con la observación de una conducta y finaliza cuando el observador cree encontrar la causa que la produce. Cuando se considera que la conducta era posible para el actor y éste quería realmente llevarla a cabo, se postula que esta causa es personal o interna. En cambio, cuando se considera que la conducta estaba más allá de las posibilidades del actor o este no pretendía realizarla, se postula una causa ambiental o externa. Bueno, acá existen tres dimensiones, que es la internalidad y externalidad, que son las causas atributivas a factores internos o externos al individuo. Está la estabilidad e inestabilidad, que son causas que tienen un carácter permanente o transitorio, y la controlabilidad, que son causas que están bajo la capacidad de control del individuo o escapan a su capacidad de control. Bueno, doy un ejemplo, que es son causas, por ejemplo, la capacidad, el esfuerzo, la dificultad de tarea y la suerte. Le sale a qué dimensión pertenece. Ya. La teoría de la inferencia correspondiente. Esta teoría está interesada en cómo nosotros decidimos, sobre la base de las acciones manifiestas de los otros. Que ellos poseen rasgos o disposiciones específicas que los acompañan de una situación a otra y que permanecen básicamente estables en el tiempo. Esto se complica debido a que muchas veces las personas actúan de ciertas maneras, no porque al hacerlo así reflejan sus propios rasgos o preferencias, sino más bien porque los factores externos les dejan poca elección. Bueno, ¿cómo se enfrentan estas complicaciones? Primero, consideramos solamente las conductas que parecen haber sido elegidas libremente. Después, prestamos cuidadosa atención a acciones que generan efectos poco comunes. Y al final, prestamos mayor atención a las acciones con baja deseabilidad social. Ya. Y el modelo de coerción, aquí las personas tratan de discernir la causa de un evento atendiendo a información de covariación, que es información acerca de factores causales potenciales que están presentes cuando ocurre el evento y que están ausentes cuando este no ocurre. Esta teoría se aplica principalmente a reacciones más que a acciones intencionales. Acá existen tres categorías de posibles causas en un evento, que viene siendo algo acerca del actor, algo acerca del estímulo de la conducta y algo acerca de las circunstancias o situaciones en particular. Bueno, para decidir, las personas buscan posibles causas que covarían de una manera única con el evento. Concretamente, las personas buscan información de distintividad, que es el grado en que el actor reacciona de la misma manera a otros estímulos o eventos, del consenso, que es el grado en el cual otras personas reaccionan al mismo estímulo o evento en la misma forma que el actor, y la consistencia, que es el grado en el cual el actor reacciona al estímulo o evento de la misma manera en otras ocasiones. Ahora pasa a hablar mi compañero Ethan. Ok, dentro de los errores y sesgos atribucionales nos encontramos cuatro. En primer lugar tenemos el error fundamental de la atribución, después tenemos la diferencia entre el actor y el observador, luego tenemos el sesgo a favor de uno mismo, y por último lugar tenemos el falso consenso. Ahora pasaré a explicar cada uno detalladamente. El error fundamental de la atribución, este se refiere a la tendencia a explicar las acciones de otros en términos de causas disposicionales, dígase las internas, más que de las causas situacionales, que serían causas externas. Esto consiste en atribuir la conducta de otra persona a sus propias características, prestando muy poca atención a otros diversos factores situacionales. Después tenemos la diferencia actor-observador,
propia conducta como causada externamente y a la conducta de otras personas como causada internamente. Esta diferencia es sistemática y obedece a factores informativos, perceptivos y motivacionales también. Luego tenemos el sesgo a favor de uno mismo, que esto se refiere a atribuir los resultados positivos, como pueden ser los propios éxitos, y que estos derivan a causas internas y que por lo general son bien merecidos, y los resultados negativos a causas externas, que estas serían como más razonables y excusables. Existen varias posibles explicaciones, pero de las cuales las agrupé, o sea, están agrupadas en dos categorías, que sería la cognitiva, que esta deriva de la forma en que procesamos la información social, ya que las personas pueden verse a sí mismas como responsables del éxito, pero no del fracaso, debido a factores primariamente cognitivos. Después tenemos la explicación motivacional, que esta viene de la necesidad de proteger y reforzar la propia autoestima, y esto viene del deseo de lucir bien a los ojos de los demás. Luego tenemos el falso sesgo o el sesgo egocéntrico, que esto es la tendencia a sobreestimar el grado en que las propias expectativas y juicios son compartidos por las otras personas, al predecir qué harían otros en una situación determinada. Esto muchas veces los individuos hacen su propia predicción egocéntrica, que esta es basada en la propia experiencia de la persona. También otra explicación de esto se podría dar por el hecho de que en la vida cotidiana tendemos a interactuar más con personas que tienen actitudes similares a las propias, y esto tiende a generalizar al resto de las personas, existiendo por lo tanto un tipo factor de exposición selectiva. Esto hace que se incremente cuando la situación es amenazante o cuando el tema es muy relevante para la persona, y cuando se percibe que la conducta debe en mayor debida, lo siento. Esto se percibe cuando la conducta se debe en mayor medida a los factores situacionales. Ahora mi compañero Cristóbal le pasará a la conclusión. Bueno, y como conclusión, la percepción social es muy importante para nuestra formación como ingeniero en negocios internacionales, ya que genera una adecuada percepción del medio que nos rodea, tanto físico como social, lo que nos permite una mejor adaptación a él, y así utilizar esta herramienta para adaptarnos a nuevas culturas. La bibliografía. Gracias por su atención. Muy bien, ¿alguna consulta, duda, comentario? ¿No? Ya. Dejen de compartir, chiquillos, entonces. Muy bien. Hemos, ¿verdad?, llegado ya a la finalización de las presentaciones vinculadas a las teorías de la psicología social. Entonces vamos cerrando ya esta unidad. Y como cierre, es importante reforzar que cada una de las teorías que ustedes han visto, que expusieron, en la actualidad siguen estando vigentes porque se vinculan de alguna manera al mundo organizacional. Como por ejemplo, cuando tú haces una intervención en un grupo que tiene muchos conflictos, muchas veces haces las dinámicas que son grupales y vas sacando parte de los materiales teóricos de los diferentes autores para ir organizando las actividades, los trabajos. Y a veces se hacen trabajos personalizados, en donde esos son
por lo general, como estilo asesoría, coaching. A veces, claro, uno aborda muchas cosas que son del mundo personal e íntimo, incluso familiar del participante, entonces pareciera ser más como una terapia, pero no lo es, porque en el fondo se está entrenando a la persona para el mundo laboral. Entonces, por ejemplo, ahí uno puede descubrir cosas que están vinculadas al psicoanálisis, fantasías inconscientes, algunos aspectos que no están resueltos, ciertas trancas o fijaciones en ciertas etapas. Por supuesto que ahí nosotros, cuando tenemos que entregar un informe a la organización, a la empresa, nos entrega la menudencia y el detalle de los aspectos íntimos del participante. Pero sí, de repente se les dice, ¿sabes qué? Esta persona debería ir a terapia, tú podrías, por favor, como... pasa nomás. Tú podrías, por favor, orientarlo, ver si a lo mejor la organización le puede de alguna manera brindar apoyo económico a ese participante, cosa de que, porque muchas de tus cosas personales de repente impactan en el mundo laboral. Ya uno cree que no, cree que la gente se divide entre el yo personal y el yo laboral, y no, pues uno no anda dividido en la vida. Hay personas que tienen mayor control de sus emociones, de sus problemas, pero hay otras personas a las cuales los problemas a veces son tan grandes que los superan, y esa persona después está súper como colapsada o media como deprimida, o le baja la motivación y le baja el rendimiento en el trabajo por cosas personales. Y así también al revés. Mucha gente le afecta mucho su dinámica laboral en su vida familiar. Jornadas muy largas de trabajo, trabajo muy de repente extenuante, mala relación con los compañeros de pega, mala relación con la jefatura, fantasías no resueltas con la jefatura. Les suele pasar mucho a los varones que les es conflictivo tener una jefatura mujer, en particular cuando la jefatura mujer se asimila inconscientemente, obvio, a la madre, o de repente hay mujeres que han sido muy regalonas del papá, o hay un papá carente que no estuvo presente, entonces en el jefe inconscientemente proyectan esa necesidad de afecto parental, y eso obviamente que va impactando en las relaciones. Entonces nosotros usamos esas teorías para poder explicarnos el comportamiento, ¿ya? Lo mismo pasa con el tema de las conductas, los sistemas de creencias y de valores. De repente en las empresas hay gallos que son súper violentos, súper agresivos, y después cuando empezamos las terapias, más, o sea, las sesiones, perdón, más personalizadas, esa persona se atreve a decir que sí, porque era víctima de violencia en su vida familiar, que el papá golpeaba mucho, que el papá era muy autoritario, muy impositivo. Entonces ahí tú vas diciendo, chuta, en realidad, pues, o sea, con lo que esta persona me cuenta, hoy en día claramente me explico su comportamiento dentro de este grupo de trabajo. Y justamente cuando aparecen ciertas situaciones que inconscientemente lo hacen reaccionar como él habría reaccionado frente a este papá impositivo, a él le genera eso una tensión y un conflicto importante, por ende él va a tener un comportamiento, por ejemplo, hostil, ¿ya? O un comportamiento sumiso, o un comportamiento a la defensiva. Entonces, todo está como vinculado. Cuando Freud plantea los estadios evolutivos desde el psicoanálisis en el ser humano, él dice que hay una fuerte influencia de los aspectos sexuales en todo lo que es este psicodesarrollo del ser humano. Entonces, él nos plantea, y que a mí me hace sentido, ahora de repente hay algunas personas que dicen, no, que se le pasa la mano, como que raya la papa con el tema de la sexualidad, pero los seres humanos somos seres sexuados, pues, y que vivimos en la sexualidad. Por supuesto, no andamos con el tema del sexo en sí, a flor de piel todo el día en la calle, no, pero hay aspectos que son sexuales, que son de género, que tienen que ver con la coquetería, que tienen que ver con la virilidad, y un montón de cuestiones que son como bien de la época de las cavernas, pero que se expresan en el comportamiento actual. Entonces este gallo, cuando empezó a hacer sus terapias, no fue que Freud empezó a hacer terapia y a la semana siguiente se dio cuenta y empezó a armar teoría. No, él estuvo durante muchos años siendo psicoterapeuta, y a través de todos estos años, de todos los escritos que logró recopilar, de todas las dinámicas retóricas, o sea, de todo lo que la gente le contaba a través de la verbalización, él empezó a decir, oye, mira, esta persona me cuenta algo parecido y tiene este tipo de reacción. Este otro gallo me cuenta algo similar en su historia de vida y tiene esta misma reacción, o muy parecida. Y esta otra persona tiene este mismo, ¿cachai? Entonces van
ellos, o los psicólogos que hacen este tipo de investigaciones, van aglutinando y van agrupando experiencias similares en cuanto al fenómeno que la gatilla, a la reacción emocional, al pensamiento, al conflicto de base que puede tener esa persona en cierta etapa de la infancia, y empiezan a surgir, en este caso, estos estadios y estas teorías en donde él dice, cuando tú eres pequeño, tienes un proceso de desarrollo y que si no lo resuelves bien en cada uno de sus estadios y de sus etapas, eso va a tener un impacto después en tu vida adulta. Entonces él, ¿se acuerdan que nos planteaba las etapas con la etapa oral, anal, fálica y genital? O sea, fálica o genital y de latencia, en donde él plantea que desde la oralidad los seres humanos conocemos el mundo a través de la boca. Chupamos la manito, succionamos la leche de la pechuga o de la mamadera, nos chupamos las patitas, después cuando empiezan a gatear los niños toman todo lo que ven en el piso y se lo llevan a la boca. Entonces esa es la primera forma del ser humano de conocer el mundo. Y muchas veces los padres tienen este tipo de argumentaciones con los niños de no te metas eso, cochino, caca. Entonces, claro, el niño no puede explorar. Claro que si el niño va a comer caca, obviamente que los adultos tienen que decirle que no. Pero hay cosas que son normales, entonces por eso es importante tener súper limpio el piso, súper limpio los juguetes, toda esa cosa para que el niño tranquilamente desarrolle toda esta como necesidad de succión de esa etapa y pueda, en este caso, suplir toda esa etapa de desarrollo. Una vez que los niños salen de la etapa oral y empiezan ya un poquito a caminar, empieza toda esta etapa anal, en donde lo característico es el control de esfínter, expulsar, retener. Y uno lo puede observar porque los padres empiezan con el tema de que dejar los pañales, empezar a usar los calzoncillos o los calzones, ¿verdad? Algunos padres llegan de frentón y les sacan los pañales y para que el cabro ande cagado y meado creyendo que porque el niño va a entender que este es incómodo, va a cachar al tiro que no se tiene que hacer. Y lamentablemente eso es un proceso de desarrollo que es muy diferente entre cada uno de los seres humanos. Hay personas que súper rápido controlan el esfínter, otros que se demoran más, algunos dejan más o menos tranca, dependiendo de cómo lo aborda la familia. Pero el tema del control de esfínter es clave, porque el niño aprende a saber dónde está el control. Él cuando retiene, él controla. Él cuando expulsa, hay un descontrol, ¿ya? Y tanto el control como el descontrol provoca placer. En el caso de la succión de la mano del bebé también, pues, mírale la cara a una guagua cuando está chupándose la mano o cuando está chupando alguna cosa, el niño está fascinado, aparte que le pican las encías, pero también esa necesidad de succionar para él es tranquilizadora. De hecho, por eso muchas guaguas le ponen el tete, porque la guagua quiere estar todo el rato succionando leche de la pechuga de la mamá, no puede estar todo el día, entonces le pasan el tete y el niño cuando succiona el tete se calma, ¿ya? Entonces, son etapas que hay que dejar transitar de manera espontánea y normal. En el caso del niño, no presionar para el control de esfínter, explicarle, acompañarlo en su propio ritmo. Y por supuesto que si tú lo presionas, le exiges, más encima piensa que eres cochino porque te hiciste caca, y todo ese tipo como de descalificaciones, también de alguna manera van a impactar en el aspecto psicológico de ese sujeto y después de alguna otra manera se van a expresar esas trancas en la vida adulta, ¿ya? No precisamente con si es estítico o tiene el intestino flojo, sino que con otro tipo de comportamiento simbólico. Después empezamos con la etapa genital o fálica, en donde el niño se conoce a sí mismo a través de tocarse sus partes íntimas. Entonces las niñitas se tocan su vagina, se frotan con los sillones de repente, con la pierna cuando están jugando al caballito, los niñitos andan con su pilín, ¿verdad? Y se lo tiran, se lo aplastan, se lo vuelven a tirar, porque es parte de reconocer algo que es súper íntimo y personal. Ahora, claramente en esta etapa uno le empieza a decir a los niños, mira, hay cosas que está bien que tú las hagas porque te estás conociendo, pero no la puedes andar haciendo delante de la tía, delante de todo el mundo, sentado con las piernas separadas en el living, porque hay visita o en el colegio. Entonces está bien que el niño se toque y que se aprenda a explorar y a conocer, pero van a haber lugares o contextos en los cuales eso no se puede hacer, ¿ya? Y el niño necesita conocerse porque también hay otro elemento placentero. Después de que salimos de toda esa etapa, bueno, esta es la etapa genital y fálica, justamente tiene coincidencia con la etapa del complejo de Edipo, en donde la niñita proyecta todo su amor desbordado en el padre y el niñito en la madre.
en donde se espera que el progenitor del mismo sexo le ponga ciertos límites, imponga su presencia, más que autoridad, su presencia, y así el niño comprenda que mamá es de papá y que papá es de mamá, ¿ya? Porque son los adultos y yo acá soy como un tercero en el juego. Y después entramos en la etapa de latencia, en donde los niños ya controlan esfínter, ya han conocido el mundo a través de la oralidad y además ya dejan de generar todo este tema de querer autoexplorar su cuerpo a través de tocar sus genitales en particular. Dime, Ethan. Una consulta, profe. Sí, el complejo de Electra no fue planteado por Freud, ¿cierto? El complejo de Electra, él lo plantea en las últimas etapas. Mira, te mentiría si te dijera que no es de él, pero debe haber habido algún otro teórico que lo desarrolla con mucho más profundidad después que él. Yo no soy psicóloga clínica, ¿ya? Así que así como que dominio al 100% de la teoría de Freud, no tengo, ¿ya? Ahora sí, de estos elementos que son más genéricos y que, como les decía recién, impactan fuertemente en la vida adulta, por esto que les estoy describiendo, ¿ya? Ah, ya. Sí, ahora sí entiendo, profe. Gracias. Ya. Y cuando están en la etapa de latencia, están en toda esta etapa de jugar los niñitos con los niñitos, las niñitas con las niñitas, los juegos simbólicos de la tacita, de la pelota, de las bolitas y todas estas cosas que tienen que ver como con los elementos más incluso también sexuales. Por ejemplo, Freud decía, las niñitas juegan con tacitas y la tacita es un contenedor y el útero es algo que contiene. Los niñitos juegan con espadas y con pistolas, puntudo, y el pene es puntiagudo, elemento fálico. ¿Ya? Entonces hay que dejarlos que jueguen con esas cosas porque en cierta medida son parte de la identificación de género, pero esto es a nivel simbólico, inconsciente. No es algo que el niño diga, ah, voy a jugar a las pistolas porque como yo tengo pene, entonces, no, pues el niño no tiene esa reflexión. La reflexión la hacemos los adultos cuando empezamos, no juegues a las pistolas, eso es violento, eso daña. El cabro chico lo único que quiere es jugar a algo que juegan los niñitos, ¿ya? Hoy en día, claro, con esta cuestión de la diversidad y con la integración, se espera que tanto niñas como niños tengan juegos, da lo mismo de los sexos. Total, los niños en algún minuto, por una cosa espontánea, van a preferir jugar con ciertas cosas. Por ejemplo, los hombres en general son más deportistas, son más de actividad física, más de correr, más de jugar a la pelota. Las mujeres, por una cosa también a lo mejor biológica, son mucho más de la conversación, bueno, algunas del copuchenteo, y no todas, y también de estar como más aclanadas, más de amigas, más de hacer otro tipo de incluso de bordar. Muchas veces dicen, no, esa cuestión es cultural, claro, pero es cultural desde la época de las cavernas, ¿ya? Entonces, por cada una de esas etapas hay que dejar como padres transitar a los niños de manera, ojalá, tranquila, orientando, pero no sobrealarmándonos porque el niño se chupa la mano, o porque el cabro chico no controla el esfínter, o porque el otro niñito se tira mucho el pilín, o la niñita se sienta y se frota ahí en un cojín, porque es parte del proceso de desarrollo, ¿ya? Y después, en la etapa de latencia, vuelve en algún minuto 12, 13 años a reactivarse algunos elementos porque empezamos a vivir la etapa de la prepubertad, ¿ya? Prepuber. Empieza después la adolescencia, en donde todos andamos buscando identificarnos, pertenecer, ser acogidos, integrados, ya por supuesto con una capacidad más desarrollada, más elaborada de analizar, de pensar, de tomar ciertas decisiones para, obviamente que atingentes a la edad en que nos encontramos. Entonces ahí empieza todo el proceso ya como de cierre de esta constitución de nosotros como personas. Se termina de consolidar la estructura que nosotros tenemos. Y ahí, por supuesto, el rol de los padres también es crucial, porque no todos transitan por la adolescencia de la mejor manera. Algunos transitan con mucha violencia, rebeldía, rabia, otros se van muy para adentro y pareciera ser que están deprimidos, pero en realidad no están deprimidos, están pasando por la adolescencia, en donde se presentan desilusiones, que no me aceptan, que a lo mejor yo me quiero juntar con la Magali y resulta que la Magali es amiga de la Pedra y resulta que y empiezan todas estas cuestiones en donde hay que tener mucha paciencia para poder decirle a los chiquillos que bueno, si los niños no se quieren juntar contigo, no se juntan y búscate otros amigos, aunque ellos tienen la necesidad de pertenecer a ese grupo. Yo invento los nombres de la Magali con la Pedra, ¿ya?
Por eso los padres tenemos que también ser cautelosos y observadores en qué dinámica están viviendo nuestros hijos en la adolescencia, cosa que si ya vemos que la cuestión raya para algo extraño, apoyarnos en un terapeuta o en un psicólogo, apoyarnos en un terapeuta familiar, por ejemplo, que de repente nos puede orientar como padre, converse con la adolescente, ver cómo esa dinámica impacta en el resto de la familia, porque a veces hay muchos conflictos, muchas peleas, los hermanos chicos viendo todo esto, entonces se provoca un tremendo descalabro. Hasta que la cosa se empieza como a estabilizar, tipo 25 años, que más o menos está donde dicen actualmente las teorías que dura la adolescencia, y ya desde lo biológico se tiende a asumir que la persona es un adulto. ¿Ya? Digo desde lo biológico porque a veces desde lo psicológico y desde lo emocional no es tan así. Todavía hay pataletas, inseguridades, conflictos que están ahí un poquito latentes y que hay que cerrarlos. Cuando hablamos de los conflictos es la vinculación con los padres, mucha cercanía, mucha lejanía. Los conflictos de los que habla Freud, él plantea que se expresan por exceso o por carencia. Por ejemplo, exceso de amor o carencia de amor. ¿Ya? Exceso de atención de los padres o nada de atención de los padres. Exceso de comunicación y de cercanía, ausencia de comunicación. Entonces la persona crece con una sensación de tanta necesidad, porque hay tanto amor, que claro, yo me siento la última chupa del mate, todos me quieren, soy súper del farol de la mesa, porque todos me han prestado atención. Entonces yo tiendo inconscientemente a creer que en otros contextos todo el mundo se va a fijar en mi presencia y todos me van a andar alabando y queriendo e idolatrando, pero no es así. Y por otra parte está el fenómeno contrario, donde ha sido tanta la carencia que la persona siempre está en carencia y siempre se siente en carencia. Incluso cuando alguien los quiere, dudan, porque qué extraño que alguien me quiera, pues si yo nunca he sentido mucho amor de parte de mis papás, mucha atención de parte de ellos. Entonces, ahí se van presentando los conflictos, ¿ya? Lamentablemente hay muchos adultos con mucho tipo de conflictos. Los padres tenemos una fuerte incidencia e influencia en esos conflictos. Porque es importante los terapeutas porque te ayudan a conversar y a hablar de esos conflictos, cosa que el paciente los pueda mejorar. ¿Ya? Lo más traumático en la vida de una persona es los silencios, no resolver los problemas, no visibilizarlos, que la familia los niegue, como que tú eres el loco, tú eres la rara, que nosotros reaccionamos a tu rareza, a tu locura. Entonces la persona se vive a sí misma como una persona extraña, que nadie la comprende, que es el bicho raro. Como es el bicho raro en la familia, por supuesto va a ser el bicho raro en todos lados. Entonces, ahí es donde el terapeuta juega un rol súper importante para poder ayudar a esas personas. Ahora, en los casos de las familias donde hay algún enfermo psiquiátrico, una persona con un trastorno psiquiátrico importante, bipolaridad, esquizofrenia, autismo, claramente la familia se configura de una manera diferente a la familia convencional. Ya no estamos hablando de la tradicional, familia convencional, que tiene conflictos, tiene peleas, tiene malos entendidos, porque cuando hay una persona con un trastorno, con una enfermedad mental, o con una discapacidad, o con una condición distinta, esa persona llama mucho más la atención, requiere más atención. Los padres, por supuesto, están enfocados en tratar de comprender sus procesos, de entenderlos para poder apoyarlo, estimularlo para crecer. Y si ese matrimonio tiene más hijos, o esa pareja tiene más hijos, los otros hijos a veces lamentablemente pasan un poquito como a segundo plano, porque no hay comprensión, o sea, y no hay presencia, porque los padres están enfocados en este otro personaje. Entonces esos niños también crecen solos y de alguna manera también se expresan otro tipo de afecciones emocionales que de repente también pueden ser, más que no terminan en trastornos psiquiátricos, pero terminan en trastornos afectivos, conductuales, y ahí es importante también acudir al terapeuta. Y si todas estas cosas no se resuelven en la etapa de la infancia o de la adolescencia, de alguna manera van a tener un impacto o un rebote en la vida adulta y se van a expresar. ¿Ya? Ahora, hay a veces conflictos que se expresan que a la persona la limitan en su desarrollo profesional, por ejemplo. Hay otros que se expresan y que a la persona la limitan en su desarrollo social.
y hay otros conflictos que se expresan y que limitan a la persona en su desarrollo afectivo y emocional, por ejemplo, de pareja. Entonces ahí hay que identificar, no todo el mundo tiene la misma expresión de conflictos, ni tampoco tiene los mismos conflictos, porque no tenemos la misma madre, y aunque tuviéramos la misma madre, no estamos situados en el mismo momento, ¿ya? No nacimos el mismo año, nuestros padres están, los papás siempre tienen momentos, y los hijos nacen en momentos diferentes de los padres. Es distinto ser padre a los 25, a los 35, a los 45, y es distinto ser hijo de papás de 25, de papás de 35 o de papás de 45, porque están generacionalmente ya a veces más distanciados, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda o comentario? ¿No hay consultas, dudas? Bueno, les explicaba este proceso del tema de Freud y de eso, porque es una de las teorías que ha dado la base a muchas otras teorías que intentan explicar el comportamiento humano tanto a nivel individual, de pareja, a nivel familiar, a nivel de grupos y a nivel social. ¿Ya? De alguna u otra manera, sus teorías y sus preceptos y todos sus postulados han tenido un impacto en la psicología y se mantienen vigentes hasta el día de hoy. ¿Ya? Bueno, chiquillos, vamos a quedar hasta acá. Mañana